Hola a todos y todas, soy Lilian Calvache y les doy la bienvenida a su sección de Inteligencia Cultural, donde resaltamos líderes y lideresas excepcionales que están creando un impacto social en el mundo. Y el día de hoy nuestro invitado especial, Brian Bravo, nos habla sobre la importancia de la filosofía como pilar de la infancia en Colombia. Estás viendo la parte 1 de este episodio. Para la parte 2, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu apoyo, recuerda darle me gusta, comentar y compartir. Hola, muy buenas tardes. Brian, ¿desde dónde nos saludas? Hola, buenas tardes Lili, te saludo desde la hermosa ciudad blanca de Colombia, Popayán, Cauca. A ti muchísimas gracias, Brian, por compartir con nosotros este invaluable tiempo y sobre todo tu conocimiento. Bueno, entremos en materia. Tú nos decías por el interno, la filosofía como pilar de cambio en Colombia debe empezar en la infancia. Cuéntanos por qué piensas eso. Lili, ¿qué podría decirte? O sea, la verdad hay un cambio muy drástico, ¿cierto? Donde aquí prácticamente la sociedad colombiana ha hecho apología a cosas negativas realmente, en donde el cambio viene desde la niñez, porque al fomentar la educación desde la niñez se crea adultos responsables. Por ejemplo, si a un niño a la edad de 3 4 años se le enseña a leer, se le enseña de que él pueda lograr cosas muy grandes, se le acompaña y se le dan las herramientas necesarias tales como una buena lectura, en casa una buena educación, es decir, si van a ver televisión, que sea televisión de calidad, que se evite que los niños se distraigan, de que no aprendan qué es realmente el ocio, qué es realmente lograr un objetivo claro a los 3 4 años. Luego, cuando tú ingresas a la educación, lo más importante no debería ser una calificación, sino un acompañamiento, en donde usando metodologías de los países de primer nivel, o sea, lo que es Nueva Zelanda, todos esos países que en estos momentos tienen un nivel educativo de primer nivel. Japón, por ejemplo, es un país en donde la educación realmente se concentra más en la persona que en un número que te puede calificar bien o mal. Por ejemplo, Colombia no está realmente calificado según las pruebas que hacen ICFES, las pruebas ECAES de las universidades, y cuántas pruebas se hacen demostrando que realmente el enfoque no es, digámoslo, una educación para darte un número, sino que debería ser una educación para la vida. Gracias, Brian. Ha sido un aporte bastante interesante lo que dices y eso me lleva a pensar en el papel que tú crees que juega la filosofía en la transformación de esa sociedad. ¿Tú podrías dar ejemplos de cómo los principios filosóficos pueden influir en el cambio cultural? ¿Hay alguna corriente filosófica o pensador que consideres especialmente relevante para abordar el cambio cultural en Colombia pues que nos digas, ¿no? Esa forma en la que tú opinas que la filosofía podría ayudar a transformar las mentalidades hacia una adultez más sana. Realmente autores hay bastantes. O sea, no me podría decir este o este. Realmente porque pues sería no reconocer que digamos Nietzsche en su momento, en su libro El Zaratustra, nos muestra cómo las tres transformaciones, la desde el niño, el león y el camello, hacen que el hombre pueda cambiar. El camello, ¿por qué? Porque es que el hombre resulta pasa acontece que tiene muchas obligaciones, tiene demasiadas cosas que hacen que crezca una joroba, ¿cierto? Que serían, hablándolo así, serían problemas, barreras que no permiten.
que el hombre cambie, que el hombre proponga. Cuando él se da cuenta de ello, pasa al rugir de un león. ¿Cómo sería esto? Sí, porque el rugir de un león es bastante fuerte. Quiere decir que ella quiere cortar con esas limitaciones, que quiere llegar a otro nivel. Cuando logra ser consciente de ello, es cuando se va preparando para una transformación que es la del niño. ¿Por qué? ¿Por qué la del niño? Porque resulta que el niño es puro. El niño viene sin tantas cosas y es más abierto a conocer lo nuevo. No le interesan las limitaciones. Entonces deberíamos nosotros enfocarnos más en romper las limitaciones que nos han implantado de manera sociocultural. Por ejemplo, de que los niños y las niñas en cierto punto ya no pueden compartir por una transformación física normal, en vez de sexualizar eso, porque realmente es una sexualización, en donde llegan y dicen, no, es que usted ya no puede dormir con su prima, que porque ya tienen 12 o 13 años. Si toda la vida han compartido y, o sea, y ellos se ven como hermanos, no sé, o sea, no tienen como esa percepción que la tiene el adulto. Otra, digamos, desde la filosofía, un aporte muy grande, es eliminar ciertos contenidos que son inapropiados para los niños. ¿Cómo así inapropiados? Pero si son hechos para los niños. Sí, si a un niño en vez de colocarle canciones que digan, ay, que, digamos un ejemplo, que tienes que pensar de esta manera. No, o sea, un niño, si puede lograr generar un cambio desde su pensamiento, sería genial. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño se va a crecer como un gran líder. Y esos grandes líderes son los que nos van a ayudar más adelante a los ilustrados para recorrer un camino. Entonces, la filosofía nos enseña eso, a recorrer un camino que ya está prediseñado por personas que han roto esas limitaciones, han superado esas barreras que nos cuenta Nietzsche en El Superhombre. Gracias, Brian. ¿Y cómo crees que podríamos integrar prácticas filosóficas en la educación infantil para promover una mejor comprensión, por ejemplo, de la ética, la empatía, el pensamiento crítico, todas estas cosas que se mencionan son muy importantes para que crezca un adulto sano? Primero que todo, y es un poco controversial, al niño hay que dejarlo que explore. ¿Cómo así? Sí, resulta que es que al niño desde muy pequeño es obligado, desde la filosofía si mira así, es obligado, digamos, a escoger. Algunos a escoger la religión católica, otros a ser protestantes, otros a no creer. Entonces, eso lo que causa es un trauma. Mientras que si al niño tú lo dejas que él explore, que él mire y voluntariamente él decida, ¿ya? Que logre, como lo diría Kant, una mayoría de edad, que realmente es ser consciente de nuestros actos y ser responsables para el momento en el que tengamos que hacer algo que sí se requiera, no diga, está bien, yo lo hice. Otra cosa, hay que diferenciar lo que es realmente la ética, porque es que no nos la enseñan como es, porque nos enseñan ética y religión al mismo tiempo. Y debería ser dos cosas que no deberían tomarse en la educación. Religión no debería darse en las escuelas. Lo que debería es darles herramientas para que la persona sea sentipensante. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de actuar, mire qué podría pasar y evitarlo si es necesario. Más bien reforzarlo en la parte ética, en la parte humana. En el sentido de que pensemos más como seres y no como si el pensamiento no fuera importante. Ejemplo, hay tantos niños que han sufrido maltratos,
¿cierto? No conocen la ética, no conocen el amor, no conocen lo humano y terminan cometiendo actos impuros, ¿ya? A lo largo de la historia hemos visto cómo adolescentes aprenden el uso de armas para hacer daños y no armas para construir. Entonces, desde la filosofía lo más importante es eso, es buscar el ser antes que el tener, es buscar el mejorar como sociedad antes de otras cosas. Entonces podríamos abordarlo de esa manera. Todos los cambios desde el ser es lo más importante antes que un tener. Gracias. En estos puntos que has tocado, que son bastante desafiantes, por decirlo así, en Colombia, hay algunas partes que se refieren a esos desafíos culturales y sociales y hemos visto una fuerte polarización que divide entre todo lo social, lo político, etcétera. ¿Tú cómo crees que esos cambios en la mentalidad de la sociedad puedan contribuir a superar esas divisiones de las que nos has hablado? ¿Qué impacto tiene la cultura, por ejemplo, del consumismo, el materialismo, las nuevas generaciones? ¿Cómo podría cambiar ese enfoque? Y lo que nombras también la importancia que tiene el concepto de identidad en el contexto colombiano y cómo podría ser transformado para fomentar ese entorno social más inclusivo. La tecnología, recuerda que la educación anteriormente no la tenía. Era una educación de calidad en donde el niño se enfocaba más en el aprender, con H intermedio, aprender, y no en el estar desperdiciando tiempo viendo videojuegos, cosas que prácticamente lo único que hacen es deshumanizarte, en donde los niños ya no juegan con otros niños, sino que por medio de un computador llaman y ve, mira, juguemos esto otro. ¿Y qué es lo que juegan? Juegos violentos. En vez de, digamos, volver otra vez a los juegos de mesa, volver a los juegos que eran realmente infantiles, que decían eran infantiles, pero pues creaban una personalidad diferente, en donde la comunicación era mucho más importante que un celular, que una tableta, que un computador. Sí es buena la tecnología, sin embargo, entre más restricción sea, es mucho mejor para que se creen ciudadanos más sentipensantes, más sintientes de la realidad, no una virtual, no una Matrix, porque recordemos que desde hace unos 10, 15 años atrás ya es mucho más fácil que las masas lleguen a la Matrix, y el problema es que no saben que están en la Matrix, que anteriormente le llamaban el mito de la caverna. Entonces, cuando miras a fondo el mito de la caverna, te das cuenta que es la misma Matrix, porque las personas, cuando ven que hay algo más allá, dicen, no, es que yo me devuelvo a lo seguro, es que aquí estoy bien. Entonces, ahí es donde a la niñez hay que enfocarla, a que no se dejen llevar al mito de la caverna, a que la Matrix tienen que tener cuidado, porque podría llevar a la mediocridad, y un país mediocre nunca va a salir de ahí. Colombia la quiero mucho, pero realmente es muy mediocre, porque aquí le tienen miedo al cambio. Para el colombiano promedio el cambio es malo, no les gusta el cambio. Entonces, desde ahí podríamos empezar, eliminar esas barreras, como te he dicho, construir desde ceros. Nietzsche lo dice en su libro, hay que destruir los valores porque ya no tienen el valor real. Lo dijo hace más de 100 años. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Lo ha dicho Adorno, lo ha dicho mucho la escuela de Frankfurt, lo han dicho los clásicos de la filosofía. Hay que cambiar, y no es un cambio para el beneficio propio, sino es un cambio social. Por eso desde un inicio miramos que es un cambio es un cambio social, en el cual, social y cultural, en el cual, digámoslo,
creamos una identidad que demuestre que nosotros venimos de un mestizaje, ¿no? Porque realmente aquí la gran mayoría eran indígenas con un conocimiento brutal que se está perdiendo porque ya no interesa en las escuelas ese conocimiento. Y los que lo van a adquirir son muy pocos. Entonces, ¿cuántos años nos queda de conocimiento? ¿Cuántos años nos queda de cultura? ¿Cuántos años nos van a quedar para ese verdadero cambio? Son preguntas que un ilustrado siempre va a tener ahí, de que una persona sentipensante va a mirar qué hacemos. Inclusive, hace unos meses venimos con una psicóloga mirando esa parte, cómo hacer ese cambio sociocultural, qué necesitamos, qué podemos aportar, qué van a hacer las siguientes generaciones para darnos un mejor país, o bueno, darse un mejor país, porque en ese entonces, digamos, nosotros ya no estaremos, o quizás la opinión de una nueva persona pueda ser un poco más específica. Claro. Mira, y bueno, pues ya la tecnología está aquí, ha llegado para quedarse, tenemos que amigarnos con ella, pero creo que lo que tú recomiendas pues es interesante como reducir el uso de esa tecnología. Primero, pues hacer un muy buen uso de la tecnología y segundo, reducir el consumo de esa tecnología en la niñez para que se pueda hacer una mejor forma de vida cuando pasen a la adultez, es lo que pues te entendí. Y me parece que eso llevaría a una buena transición hacia la adultez y a la salud mental, porque en estos días eh, se percibe la transición de la juventud a la adultez en Colombia, especialmente en términos de salud mental y bienestar emocional, de una manera un poco como drástica. Entonces, pienso yo que hay que mirar las medidas, ¿no? Que tú dices que hay que tomarse para fomentar esa adultez, que salgan desde la niñez, sin tanto consumo informático, no revisado, no acompañado, porque ahora, por ejemplo, le agregamos la inteligencia artificial a lo que tú estás diciendo, sí es preocupante porque qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa perspectiva filosófica, tenemos la parte, bueno, emocional y social, y el tema de esa salud mental ha sido como estigmatizado por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo tú crees que esa mejor educación de la que hablas y conversación filosófica podrían contribuir a cambiar esa perspectiva? El grave problema radica en lo siguiente. La mamá al hijo le coloca un celular, el hijo maneja el celular. ¿Quién es más inteligente, el celular o el niño? Claro, el celular. Exacto. Sin embargo, el padre dice, no, es que mi hijo es muy inteligente, maneja el celular de pe a pa. Entonces, la gran pregunta es, ¿la inteligencia artificial realmente era una respuesta para ayudarnos a nosotros a crear mejor sociedad? Hacemos esta pausa para que sepas que también puedes participar en el chat. Coméntanos cómo visualizas la educación de las futuras generaciones, qué legado educativo están recibiendo y qué legado nos dejarán. Comparte tu opinión en el chat. Si llevamos el ejemplo a tu casa, en la era de la inteligencia artificial, ¿qué piensas que está sucediendo con la educación infantil? Ahora bien, la parte política sí es algo que, digamos, es muy difícil de cambiar, por lo que algunos políticos, no quiero decir nombres, utilizan un librito que se llama La voluntad de poder de Nietzsche, que es un libro que en malas manos no recomiendo, porque ellos lo que hacen es manipular las masas. Entonces, la llevan a la Matrix, la llevan a un lugar en donde ellos son los reyes, los amos, vuelvo y te digo, el mito de la caverna, y es ahí en donde ellos por ignorancia no van a poder. Entonces,
El cambio realmente está en el que a la gente de a pie, la gente que no tiene las posibilidades, no llevarla al mito de la caverna, ayudarles para que lo entiendan, lo comprendan y por medio de ese entendimiento podamos crear sociedad. No llegar y decir, no, es que usted es pobre y usted es rico. No. El gobierno ahorita estaba mirando esa parte, porque es que la educación se estaba convirtiendo en un negocio. Entonces ahí radica, en donde educar no debería ser un negocio, sino que debería ser algo que nos nazca. Si yo quiero enseñar, lo enseño de corazón, porque con una semilla que yo siembre, habrá un árbol más adelante que me puede dar sombra. Con eso concluyo. Muchas gracias, Brian. Pues bueno, retomando lo que has dicho, resumo. La filosofía como herramienta transformadora. Entonces, una conclusión clave sería que la filosofía tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y a través de esa educación filosófica de la que tú nos hablas, los individuos pueden desarrollar habilidades críticas o reflexionar más individualmente. Esto haciendo que permitan cuestionar las normas sociales injustas, promover cambios en su entorno, que venga desde las bases, que son quienes viven el día a día. Brian, todos estos temas que has tocado me han parecido supremamente interesantes, tu punto de vista, tus contribuciones, te agradezco muchísimo. Vamos a ir cerrando con conclusiones porque el tiempo se nos va acabando, pero queremos invitar a nuestra audiencia para que también participen en el chat y nos digan sus opiniones. ¿Has tenido la oportunidad de leer el libro Progreso y Pobreza de Henry George? Te invito para que lo hagas. Hay que tener en cuenta que cada país y cada cultura es diferente, hay que mirar que sí y que no, que se toma, que no se toma, y empezar como un libro en blanco, ¿no? Y cada uno mirar qué le sirve, y así pues que pueda ser una forma útil para comprender la importancia de esa libertad, de lo que tú hablas, ¿no? Esa justicia social y la ética en la vida cotidiana. Algunos de los autores que a mí me gusta leer, por ejemplo, están Henry George, que es uno de los que para mí arreglaría todo el problema de la pobreza, porque él se centra en la parte de la justicia económica. Por ejemplo, Silvio Gesell también se centra en cómo podríamos ser independientes de la moneda estadounidense, por ejemplo. Y así sucesivamente, pues como tú lo dices, en cada casa sus padres deben mirar qué les pueden colocar a cada niño a leer en sus tiempos libres, ¿no? No llamemos pues, de ocio porque no debería haber tiempo de ocio. Has hablado de la niñez como base del cambio y esa niñez que es el punto de partida para la transformación social en Colombia, los valores que se inculcan en los principios, en los primeros años de vida, lo que le enseñan a uno, ¿no? Dicen los psicólogos que de 1 a 7 años hay algunos principios que enseña la mamá y se le quedan al niño, de los 7 a los 14 son los que le enseña el papá, pero en algunas partes pues donde el papá se va, pues ahí hay otro elemento que juega y es como un rompecabezas, ¿no? Y si falta una pieza, entonces ahí es donde se va desacomodando la parte social. La empatía, la solidaridad, el pensamiento crítico, todo eso son esenciales para formar estos ciudadanos comprometidos con la creación de una sociedad más sana, según lo que nos dices, y pues claro, equitativa, ¿no? Entonces la invitación es a incluir esa filosofía en la educación infantil. Luego, hablando o resumiendo de los desafíos culturales y sociales, pues tendremos que invitarte a otro programa, Brian, porque se nos acaba aquí el tiempo, pero tenemos pendiente hablar sobre esos desafíos culturales y sociales, también para que nos regales tus pensamientos sobre qué hacer para esto de la salud mental y el bienestar en la adultez. Seguimos en ese siguiente programa para que nos alistes también una visión del futuro para Colombia, que nos espera. Y pues la filosofía como pilar de cambio ha sido digamos, una apuesta que han hecho muchísimos desde hace décadas y vamos a ver si algún día
pues la escuchamos, ¿no? Muchísimas gracias, Brian, por estar en nuestro programa, y aquí te queda registrada la siguiente ocasión para nuestra segunda parte. Invitamos Vale, a que, sí, invitamos a que la audiencia venga y que escuche desde Brian ese otro punto que es importante para todos. Despídete, Brian, con un mensaje para todos los que te escuchan a nivel nacional e internacional. vale, Lili, es un placer y estaré expectante a ello. Para Muchísimas despedirme, gracias. lo único que yo diría es de que nunca dejes de soñar, de que si de niño tú quieres algo, ve y lógralo. No escuches a las personas que te digan que no. Diles, siéntate y ve cómo lo voy a lograr. Muy lindo tu mensaje. Muchísimas gracias, Brian. Saluditos, abrazos, bendiciones y nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao. Chao. Gracias por tu invaluable tiempo y tu participación en nuestro chat. Nexo Global de Comunicaciones es un podcast que hace parte de nuestro libro Diáspora Global, cultivando tu inteligencia cultural y colectiva. Si eres nuevo en el tema de inteligencia cultural, recuerda que puedes ampliar la información en el libro Diáspora Global, cultivando tu inteligencia cultural y colectiva. Puedes adquirirlo escribiendo al correo mciscusa@gmail.com. Muchísimas gracias a nuestro invitado especial Brian Bravo y a toda la audiencia. Nos vemos en la segunda parte. Muchas bendiciones. Gracias por apoyarnos para seguir creando estos contenidos. Puedes darle clic en el like, suscribirte y darle también clic a la campanita para que te sigas enterando de nuestras próximas publicaciones. ¿Sabías que este podcast hace parte de mi libro Diáspora Global, cultivando tu inteligencia cultural y colectiva? Encuéntranos en YouTube como Nexo Global de Comunicaciones por Lili Calvache o Global Nexus of Communications by Lili Calvache.